Shin Yu-Wan, el asesino número 1 en Dakin. ¿Dónde estoy? ¿Qué? De hecho, morí repentinamente por jugar toda la noche, y inesperadamente transmigré en el asesino principal de Dakin, Shin Yu-Wan, conocido en el mundo marcial como Shen Yidao. ¡Santo cielo! Verdaderamente digno de ser el asesino principal de Dakin. Ya que me encontré con esto hoy, disfrutaré de los beneficios. Entonces no seré descortés. Otra vez. Realmente tiene energía. Solo bromeo. He acumulado 20 años de esencia vital. Solo estaba esperando este día. ¿Quién es? Lian Ting, comandante de la Guardia Imperial. Comandante de la Guardia Imperial, Lian Ting. Ayúdeme a matar a alguien. Me tiemblan las manos incluso cuando mato un pollo. ¿Y me pides que ayude a matar a alguien? Espera un minuto. Puedo usar la identidad del dueño original, como asesino principal, para aprovechar la oportunidad y hacer una fortuna. 100 taeles. Plata. De oro. Verdaderamente digno del famoso Shen Yidao. ¿A quién quiere matar el eunuco? Su Yunxi, prefecto de Beiyan. Bajo mi hoja. Nunca ejecuto a mujeres, niños o ancianos. ¿Significa eso que no podemos cooperar? Póngase en mi lugar. Incorrecto. Hay que añadir dinero. ¿Es eso suficiente? Vuelve y espera buenas noticias. Váyase. Esta gente antigua es tan fácil de engañar. Siguiente. Puedo seguir holgazaneando y disfrutar de juergas nocturnas. Date prisa y dame el servicio de anoche. De nuevo, con aún más esfuerzo. Corran rápido. El prefecto de Beiyan lidera personalmente a los alguaciles, prohibiendo la prostitución y realizando arrestos. Maldita sea, acabo de quedar psicológicamente marcado por las redadas contra el vicio en la sociedad moderna. Y ahora que he transmigrado a la antigüedad, me encuentro de nuevo con una prohibición de la prostitución. Su Yunxi, prefecto de Beiyan. Aquí hay un ladrón lascivo. Apréstenlo. Sí, sí. ¿Qué pasa? Delante del prefecto. ¿Por qué no se rinde rápidamente? Esto no es el eunuco muerto que me contrató para asesinar al prefecto de Beiyan, Su Yunxi. Realmente me malinterpretaste. Acabo de llegar. Todavía no he hecho nada. Viéndote así. Pasaste la noche aquí en la torre del inmortal ebrio, ¿verdad? ¿Por qué me agrediste? ¿Habla? ¿Abusó de usted anoche o no? Qin Yuan, el guardaespaldas personal de Su Yunxi. Yo digo, me atormentó toda la noche. Y quería volver esta mañana. Ladrón lascivo. ¿Qué más tiene que argumentar? ¿Qué diablos? Ahora podría saltar al río amarillo, y aún así no limpiar mi nombre. Prefecto, mire rápido. Yiyao, el guardaespaldas personal de Su Yunxi. Sobre esta mesa, en realidad hay tantas: oro, plata y joyas. Hable. ¿Cuál es el significado de todo este dinero? Yo, ¿cómo se supone que voy a explicar esto? No puedo decir de ninguna manera que esto sea el dinero pagado por su cabeza, ¿verdad? Le ordené que hablara. Yo, Parece ser de origen desconocido. Dinero robado. Apréndanlo y confísquenlo. Sí. ¿te atreves a tomar mi dinero? Tómalo y gástalo. Tómalo y gástalo. Señora prefecta, también hay una pintura aquí. ¿Esto? ¿La mujer de esta pintura?
¿Cómo es exactamente igual a la señora prefecta? Dígame, ¿cuál es el asunto con esta pintura? No puedo decir de ninguna manera que esto es del cliente. ¿Matarla? Es la orden, ¿verdad? Señora prefecta, hasta donde yo sé. Estos pervertidos habitualmente se entregan al libertinaje y participan en actos extremadamente perversos. Sacan retratos de señoritas respetables y los pegan en los rostros de estas prostitutas, fantaseando que son la persona real, satisfaciendo así su lujuria. ¿Qué? ¿Usted se atreve a fantasear con la señora prefecta? ¿Qué? He sido agraviado. Yo no hice nada. Póngase la ropa. Llévenselo. Dama Qingtian, la amo. Dama Qingtian, la amo. Verdaderamente digna de ser la ejecutora imparcial de la ley. Dama Qingtian, ella es la esperanza del pueblo de Dakin. Sí, este lugar que trafica con muchachas jóvenes y obliga a mujeres decentes a prostituirse. Este lugar podrido debe ser erradicado. Dama Qingtian, la amo, Dama Qingtian. La amo, Dama Qingtian. Debo haber tenido la peor suerte imaginable. Cuando otros transmigran a la antigüedad, se convierten en emperador o en príncipe. ¿Cómo es que cuando es mi turno, hago mi aparición de esta manera? ¿Qué está murmurando? Compórtese, cállese. Apedréenlo hasta la muerte. Vete a morir. Muere, pervertido. Apedréenlo hasta la muerte. Oye, tirar hojas de vegetales está bien, pero ¿cuál es el sentido de tirar durianes? Te mataré a machetazos. Vete. Asesino, corran. Esto es malo. Hay un asesino. Protejan al señora prefecta. Hay gas somnífero. Hermano, ¿por qué sigues parado ahí? Corre rápido. Todos han huido. Alguien la está matando por mí. No es esta una ayuda oportuna. ¿Cómo encontrar una almohada cuando tienes sueño? Mátenlos a cuchilladas. Pero esta dama Qingtian es bastante popular entre la gente común. Matarla. ¿No sería eso moralmente incorrecto? Olvídalo. ¿Qué tiene eso que ver conmigo? ¿Qué tonto ciego? ¿Quién se atreve a ponerles un dedo encima? Ciertamente me aseguraré de que su cabeza ruede. Maldita sea. ¿Quién me hizo transmigrar antes? Es un buen ciudadano. Quedarme de brazos cruzados y no hacer nada. Realmente no puedo obligarme a hacerlo. ¿De dónde salió este alborotador? ¿Cómo te atreves a presumir y fingir ser un héroe aquí? Arrodíllense todos ante mí. Maestro, ¿quién es esta persona? Sen. Ji. Dao. Este joven no lo sabe. Ellos ya han sido incluidos en su lista. Mayor. Crucé el límite por error. Le ruego al mayor que muestre clemencia. Perdone la vida de este joven. 3 respiraciones. Desaparece de mi vista. Sí. Afortunadamente, son colegas. Reconocen esta cara mía. Si no me hubieran reconocido, hoy habría estado acabado. Rápido, salven al señora perfecta. Apártense. Mi señora, mi señora. Mi señora, ¿está usted bien? ¿Dónde estoy? Matar. El asesino. ¿Dónde está el asesino? Mi señora, acabo de llegar a este lugar. Xiu, el eunuco principal del prefecto de Beiyan. No he encontrado a ningún otro asesino. Solo queda él. Yo. ¿Por qué sigue aquí este pervertido? Probablemente está muerto de miedo. Guardias, llévenselo de vuelta. Enciérrenlo en el calabozo. Oye, yo salvé. Compórtate y llévatelo. Han arrestado a la persona equivocada. He sido acusado injustamente. Chico. ¿Qué crimen cometiste para terminar aquí? En las prisiones modernas,
Los clientes son los más acosados. Si esto fuera en la antigüedad, probablemente sería golpeado hasta la muerte. Te estoy haciendo una pregunta. ¿Estás sordo? Entré por asesinato. Asesinato. Con tu apariencia pulcra y refinada. ¿Es posible que mates a alguien? ¡Qué broma! Asesinato. ¿No es eso lo que nosotros, los bandidos y ladrones, hacemos? Un montón de debiluchos. Robando a gente desarmada. Gente común. ¿Es eso algo de lo que estar orgulloso? No lo sé, Su Alteza. ¿A quién mataste exactamente? Afortunadamente, en mi mente, permanecen los recuerdos del dueño original. Wang Quan, prefecto de Hangzhou. Maggie, el hombre más rico de Jiangnan. Chomu, el gran maestro de la fortaleza del dragón negro. ¿Qué dijiste? El gran maestro de la fortaleza del dragón negro. Tú lo mataste. ¿Quién eres? Este es Chong Bao, el segundo maestro de nuestra fortaleza del dragón negro. Chong Bao, el segundo maestro de nuestra fortaleza del dragón negro. Estoy acabado. Acabo de meterme directamente en problemas. Big Chong fue asesinado por el dueño original. ¿Estoy maldecido con una suerte terrible? Para encontrarme realmente con Chone aquí. Segundo maestro. Creo que este tipo solo está fingiendo, porque vi a este tipo justo ahora fruncir el ceño y entrar en pánico ligeramente. No parece un asesino. ¿Es eso así? No. No debo dejar que mi presencia flaquee. Una intención asesina tan intensa. ¿Cómo murió mi hermano? Dime correctamente. Medianoche en la noche del festival Kingmin. Se levantó para aliviarse. Le atravesé el corazón con una espada. Que todos se levanten. Ya he revelado mi identidad. ¿Aún te atreves a atacar? Parece que quieres luchar conmigo a muerte. No. Voy a morir aquí hoy. ¿Qué? ¿Por qué no han hecho un movimiento todavía? Gracias, gran héroe, por eliminar la maldad de nuestra fortaleza del dragón negro. Sí. Nuestro jefe es extremadamente lujurioso y cruel. Incluso a las esposas de nuestros hermanos. No las perdonó. Tuvimos hermanos que quisieron resistir. Él, de hecho, los descuartizó públicamente. Ni siquiera perdonó a la cuñada del segundo jefe. No dejarán ir a nadie. Él la ultrajó por la fuerza. Ella saltó de un acantilado para morir. ¿Es el tan despiadado? Queríamos resistir hace mucho tiempo, pero su habilidad en artes marciales era demasiado formidable. Por lo tanto, le agradecemos al gran héroe por eliminar el azote de nuestra fortaleza del dragón negro. Por favor, acepte una reverencia de todos nosotros. Parece que las personas que Shen Yidao mató realmente incluían a algunos maleantes. Oigan, todos pónganse de pie. Solo acepto dinero para hacer negocios. Fue solo una coincidencia. De pie, de pie, de pie. Así es. Gran héroe. Su habilidad en artes marciales es tan excepcional. ¿Cómo fue capturado por este soldado oficial y traído aquí? Si dijera que estaba ejecutando una misión, ¿me creerías? Puedo preguntar. ¿Qué clase de misión está ejecutando? Asuntos como este, ¿es algo sobre lo que puede preguntar casualmente? Habla demasiado. Gran héroe. Por favor, venga por aquí, gran héroe. Mansión Su. ¿Se siente mejor la señora prefecta? Mucho mejor. ¿Por qué ese grupo de asesinos, que claramente tuvieron éxito, huyó de repente? No puedo entenderlo. Mi señora, la investigación está completa. Fuimos salvados por ese villano lascivo. ¿Qué? Él nos salvó. Sí,
Había 2 plebeyos en ese momento, que no habían huido lejos. Se escondieron lejos y observaron, cuando vieron a esas pocas personas desenvainar sus espadas y caminar hacia nosotros. Ese villano lascivo, de repente hizo sonar un silbato. Al segundo siguiente, todos los asesinos se arrodillaron ante ese villano lascivo. ¿Qué? Ese grupo de asesinos se arrodilló ante ese villano lascivo. ¿Escuchaste lo que se decían el uno al otro? La distancia era demasiado grande. No escuché nada. En resumen, después de arrodillarse, ese grupo de asesinos huyeron inmediatamente. ¿Dónde está ese villano lascivo ahora? Mi señora, usted me dijo que los pusiera a todos en la prisión principal. ¿Está seguro de que lo encerró en la prisión principal, y no la celda pequeña utilizada para el confinamiento solitario? Absolutamente. El señor prefecto dijo que lo encerraran en la prisión principal, así que lo encerré. Se acabó. La prisión principal alberga actualmente nada más que bandidos de montaña feroces y ladrones. Incluso si ese villano lascivo no muere ahora, me temo que también será castigado severamente. Exactamente, y él solo solicitó una prostituta. El crimen no es punible con la muerte. Dense prisa. Síganme a la prisión. De esta manera. ¿Viste a ese villano lascivo? No, no lo hice. Este grupo de bandidos viciosos no se habrán llevado a ese villano lascivo. Lo desmembraron y se lo comieron vivo, ¿verdad? Abre la puerta rápidamente. Te lo estoy diciendo, esa noche fue verdaderamente una tormenta sangrienta. ¿Escuchaste eso? Un sonido tan familiar. Enfrentando el asedio de cientos de personas, mi corazón permaneció completamente impasible. Eso es increíble. Verdaderamente asombroso. Matando a un hombre en 10 pasos, sin dejar rastro por 1000 millas, un simple sable en cada mano, de sur a norte. Ni siquiera parpadeé una vez. ¿Qué está haciendo? Estoy contando historias para todos. ¿Eso también es ilegal? Venga aquí, yo, el prefecto. Tengo algo sobre lo que necesito interrogarlo. No puedo salir en absoluto. Arriesgué mi vida aquí, salvando varias vidas. Sin embargo, en su lugar fui arrojado a prisión. ¿Cómo esperas que salga? ¿Fue realmente usted quien nos salvó? Entonces, ¿quién más crees que fue? Usted afirma que, en ese momento, salvó a la gente en el lugar. ¿Por qué no lo dijo en ese mismo instante? Ahora recuerdo. Tú. ¿Sabes por qué no lo hice? Decir algo en el momento. Entonces, invito a mi Salvador a cambiar de ubicación conmigo y discutir los detalles en mi residencia. ¿De qué está hablando? Hable más fuerte, no puedo oírle. Invito a mi Salvador a discutir los detalles en mi residencia. ¿Qué? Este asesino es en realidad el Salvador de la dama King Tian. Verdaderamente fuimos ciegos ante la presencia de una gran persona. Ya que todos ustedes son tan sinceros. Entonces supongo que iré a regañadientes. Caballeros, adiós. Maestro, este asesino es tan entusiasta. ¿Qué quiere decir con entusiasta? Esto se llama, el asesino no es demasiado frío. ¿Cómo debo dirigirme a usted? Como sea que me hayan llamado antes. Así es como deben dirigirse a mí. Aunque usted salvó nuestras vidas, pero sus acciones previas, lo que hizo en la Torre del Inmortal Ebrio, son de hecho hechos. Puedo considerar sus méritos para compensar sus faltas y eximirlo de castigo. Lo reiteraré una vez más. No solicité una prostituta. Aunque esta explicación, frente a la evidencia humana y material, es muy inverosímil. Pero realmente no lo hice. Yo, el prefecto, le creeré a regañadientes. ¿Cómo debo dirigirme a usted? Si revelo mi nombre completo, ¿no sería eso buscar la muerte? Solo llámenme Xiu Yuan. ¿Hay alguien cuyo apellido sea Xiu?
Sí, el apellido es Yu. Un apellido raro. Muy bien. Joven maestro Xiu, ¿puedo preguntar quién es usted? ¿Cómo nos salvó? Esos hombres de negro originalmente tenían la intención de robar a los ricos mercaderes y comerciantes de la ciudad de Beiya, pero robaron a las personas equivocadas. Afortunadamente, en el momento crucial, di un paso adelante y les informé rápidamente que este era el señor prefecto de Beiya. Estaban tan asustados que se arrodillaron de inmediato y suplicaron clemencia y huyeron sin dejar rastro. ¿Qué? Inicialmente, pensé que usted era alguien como Shen Yidao, un maestro sin igual, que ahuyentó a ese grupo de asesinos. No esperaba que todavía fuera gracias al prestigio de nuestra señora prefecta, lo que nos salvó. Si él tuviera la mitad de la fuerza de Shen Yidao, ¿cómo podríamos nosotros ser capaces de aprehenderlo y arrestarlo? Parece que nuestra deducción anterior fue completamente errónea. ¡Qué lástima! ¿Estás tan ansioso por encontrar un maestro? Por supuesto, si tuviéramos la ayuda de un maestro, tendríamos una oportunidad de capturar a Shen Yidao. Aunque nuestra señora es conocida como la dama Qing Tian principal de Daking. Sin embargo, Shen Yidao ha estado prófugo durante años. Para nuestra señora, esto es una gran humillación. Me temo que no puedo ayudarte con eso. Sin embargo, ahora que he enmendado mis errores, ¿podría por favor devolverme el dinero? Puedo darle el dinero. Pero debe decirme, ¿cómo se obtuvo este dinero? Yo lo gané. ¿Ganadas en apuestas? Entonces son ganancias ilícitas. Me disculpo, pero no puede ser devuelto. Usted. Mi señora, esto es malo. Esto es malo. Mi señora, esto es malo. Consejero, un hombre del prefecto de Beiya. La recaudación de impuestos de nuestra ciudad de Beiyang, presentada a la Corte Imperial este año, aún no ha cumplido con el estándar, pero mañana la Corte Imperial enviará a alguien a auditar los impuestos. ¿Qué vamos a hacer? ¿Qué? ¿Aún no ha cumplido con el estándar? ¿Cómo podría cumplir con el estándar? Mi señora, usted es bondadosa, y para esos plebeyos empobrecidos, los eximió de impuestos. Pero limitarse a atacar a estos canallas y degenerados no puede llenar el déficit fiscal. Entonces, ¿quiere decir que está tomando mi dinero para cubrir el déficit fiscal de la Corte Imperial? Silencio. Yo. Consejero, eche un vistazo. ¿Cuán grande es el déficit restante? Todavía nos faltan 20.000 taeles. Tanto así, la industria del entretenimiento en la ciudad de Beiliang ha sido clausurada casi por completo. Recaudar 20.000 taeles en un solo día es tan difícil como subir al cielo. Pero, mi señora, el año pasado, usted hizo una apuesta con el segundo príncipe y estableció un desafío. Si este año, la recaudación de impuestos no se puede completar, la señora debe casarse con el segundo príncipe. Casarse con el segundo príncipe. ¿No es eso perfecto? Una vez que el segundo príncipe ascienda al trono y se convierta en emperador, entonces su excelencia será la emperatriz. ¿Qué sabe usted? El príncipe heredero murió joven, y todos los príncipes imperiales están codiciando la posición de príncipe heredero, codiciosamente. Además, nuestra señora es conocida como la dama Qing Tian de Daking, y es profundamente favorecida por su majestad. La razón por la que el segundo príncipe persigue a mi señora es para competir por el favor y el poder ante su majestad. ¿Cómo podría nuestra señora posiblemente convertirse en un peón en la lucha por el poder de otra persona? Ya veo, este subordinado habló fuera de lugar, pero este asunto es urgente. Este déficit fiscal, ¿cómo deberíamos resolverlo, su excelencia? Yo. Parece tener una solución. ¿Es eso cierto? Por supuesto que es verdad. Su excelencia, no se puede confiar en él. Si no me cree, olvídalo. No hay nada más aquí. Entonces me retiraré primero. Espere. ¿Tiene su excelencia algo que decir? Si usted realmente puede, en un día, ayudarme a recaudar 20.000 taeles en impuestos, le daré una oportunidad para un ascenso rápido y un ascenso meteórico. ¿Qué clase de oportunidad? Para convertirse en el esposo de la prefecta, anunciaré al mundo que usted es el esposo de su Yunxi. Así que eso es. ¿Qué quiere decir con así que eso es todo? La decisión de su excelencia es demasiado precipitada. Este individuo es un escudo. Si los impuestos no pueden ser recaudados, ¿cree que el segundo príncipe se atrevería a apoderarse de una mujer casada? Si es solo un escudo.
Yo también puedo hacerlo. Olvídalo. De acuerdo. Tratándome como a un tonto. Entonces seguiré su juego. ¿Es eso cierto? Yo, Su Yunxi, el digno prefecto de Beiliang. Mantengo mi palabra. Yo también, yo también. Grande, apuesto por grande. Pequeño, perdido de nuevo. Apuesto por pequeño. Aposté a pequeño. Grande, gané. Pequeño, perdido de nuevo. El método que mencionó es venir al casino a apostar. Yo, la digna prefecto de Beiliang. ¿Cómo puedo yo? ¿Cómo puede usted qué? Circunstancias especiales requieren medidas especiales. De lo contrario, ¿puede el dinero caer del cielo? Usted, Le estoy diciendo. No olvide cuántos taeles en fondos de juego me confiscó. Naturalmente soy un maestro del juego. 20.000 taeles no son nada. ¿Trajo suficiente capital? Traje 3.000 taeles. De acuerdo. Esperen todos aquí. Iré a preguntar. ¿Qué mesa está bendecida por la fortuna hoy? Y es el camino a la riqueza. Gané esta vez. El primer mes lunar trae el año nuevo. Maestro. Hoy traje 3 cerdos ricos para sacrificar. ¿Cuánto me puede dar después? De comisión. 6, 4, ¿y ahora qué? Olvídalo, llévalos a otro casino. No se apresure a irse. ¿Qué cantidad propone? Sí propongo. 8, 2. Yo me llevo 8, usted se lleva 2. Sobre ellos, hay una suma masiva de 3.000 taeles de plata. Usted está ganando fácilmente cientos de taeles. ¿No es eso atractivo? Atractivo. ¿Cómo necesitamos cooperar? El procedimiento habitual. Primero les daremos una pequeña probada del éxito. Luego los vaciaremos en la mano final. No hay problema. Partiendo. Basado en mis averiguaciones y cálculos, esta mesa hoy es un camino a la riqueza. Esta es la indicada. Este tipo naturalmente tiene buena suerte. También puede leer las direcciones del Feng Shui. Definitivamente deberíamos ganar hoy. eso espero. Hoy, debo ganar. Señoras y señores, ganar y perder son sucesos comunes. Vuelvan y jueguen de nuevo cuando tengan tiempo mañana. Ya estás aquí. Ven, ven, ven. Apuesta a grande o pequeño. Hagan sus apuestas, con manos fuera. Grande ha salido 5 veces seguidas. Esta mano debe ser pequeño. Apuesto 10 taeles a pequeño. Yo también creo que ahora debería ser pequeño. Apuesto 20 taeles. Entonces apostemos también a pequeño. Calculando por probabilidad, la probabilidad de pequeño es abrumadoramente alta. Oye, ¿oí algo? No me diga que está diciendo que sigamos apostando fuerte. Un triple paga 5 veces la apuesta. Apostemos 500 taeles a un triple. Hermano, ¿estás loco? Toda esta mañana. No ha aparecido ni un solo triple. ¿Apuestas 500 taeles de inmediato? Exacto, incluso si el multiplicador es alto. El requisito previo es que tienes que ganar. De lo contrario, todo es dinero desperdiciado. Siquiera sabe cómo apostar. Ya que me pidió que guiara su juego. Y sin embargo no me escucha. ¿Cómo puedo guiarlo? Pero 500 taeles es demasiado. ¿Por qué no apostamos 5 taeles primero para tantear el terreno? 5 taeles. ¿Es eso siquiera suficiente? Solo apueste 5 taeles. También necesito ver si realmente tiene la capacidad. Después de todo, el dinero perdido no es suyo. Apuesten o no, hagan sus apuestas, manos fuera. 5 taeles desperdiciados.
Muy bien, todos, hagan sus apuestas, con manos fuera, revelación. Tres seises. Gana el triple. Ganamos. Apostamos al triple. No ha habido un triple en toda la mañana. Tienes algo ahí. ¿Qué triple? 25 taeles. A este ritmo, sin comer ni beber. De 10 días a medio mes. Aún deberíamos poder completar su objetivo. Apostamos muy poco. Si hubiéramos apostado 500 taeles justo ahora, tendríamos 2500 taeles. ¿Quién lo hubiera sabido? Ya que todos ustedes desconfían tanto de mí, entonces cada uno debería confiar en sus propios sentimientos para apostar. No. Todos le escucharemos. Apostaremos cualquier cantidad que digas. ¿De acuerdo? Así me gusta más. Tengamos otra ronda, hermosa. Apuesta a grande o apuesta a pequeño. Hagan sus apuestas, con manos fuera, apuesta a grande. Apuesta grande. 500 taeles. Triple. 500 taeles. No. Acabamos de tener triple aquí. ¿Triple otra vez? Yo también lo creo. Es imposible que salga triple otra vez. Entonces paso. No importa. Seguiré su ejemplo. 500 taeles. Triple. Digo, amigo, deberías tomártelo con calma. Este milagro no se repetirá. Es solo el periodo de protección del principiante. Créanlo o no, solo esperen y obsérvenlos más tarde. Perderán hasta la camisa. Muy bien, todos. Apuestas cerradas. Abriendo ahora. Grande, grande. Grande, grande. Ganamos de nuevo. Esta vez son 2500 taeles. ¿Triple de nuevo? Triple otra vez. Realmente tiene talento para esto. Tú también lo adivinaste. Si esto continúa, no tomará muchas rondas. Y podremos completar la misión. Digamos varios, no rondas. Civilidad para usted, para mí y para todos. Hoy es verdaderamente una suerte extraña. 2 triples seguidos. ¿No lo manipulaste, verdad? ¿No puedes soportar perder? Ni siquiera hemos tocado el cubilete de dados. Está mal tener simplemente buena suerte. Aquí están los 2500 taeles. Tómalo. No lo creeré hoy. ¡Qué fuerte potencia de viento! Entregando aire fresco, abanico del tamaño de una persona. Lo vi. 3 cincos. Sigue siendo triple. Apostaré a triple en esta ronda también. 300 taeles. Yo también apostaré 500 taeles al triple. Rápido. Encuentra todos los billetes de plata que tengas y apuesta al triple. No apuestes al triple. Apuesta grande. ¿Por qué apostar a grande? Lo vi. Eran 3 cincos. Fue triple. Si perdemos, entonces, no seré responsable. No tienes que ser responsable. 5500 taeles. 3 cincos. Triple. Triple, triple, triple. Triple, triple, triple.
Todos, apuestas cerradas. The film was translated and narrated by M Media. ¿No es esto triple? Este invitado. Esto es 556, grande. Si hubieras escuchado a este caballero y apostado a grande, entonces habrías ganado esta ronda. Mis disculpas a todos. La casa gana todo en esta ronda. Vi claramente que eran 3 5s. Triple. Yo también lo vi. ¿Será que vimos cosas? Solo juega. ¿Te gusta jugar? ¿Y ahora qué? Sigues jugando. Ahora mira lo que pasó. No hemos ganado dinero. Y además perdimos 3.000 taeles. Todo es culpa tuya. ¿Por qué no nos detuviste de insistir en apostar a grande? Me culpas. Ve a preguntarles a tus mayores. ¿Se atreve ella a culparme? Olvídalo. Solo puedo volver primero. Y pensar en otra manera. Tú. ¿Dónde está ese villano lascivo? No se escapó, ¿verdad? No, él no puede escapar de ninguna manera. Volvamos a buscarlo. Joven maestro. 2.400 taeles, por favor, cuéntelos. No hay necesidad de contar. Ese croupier se desempeñó bien justo ahora. Considéralo una propina. Entonces lo aceptaré por ella. Gracias, joven maestro. Recuerde traer a estos 3 cerdos otro día. Para ser sacrificados de nuevo. Fácil de hacer. Realmente sabes cómo jugar el juego, bajo el pretexto de decir que nos traerías aquí para ganar dinero. Así que era un plan dentro de otro plan. 2.400 taeles. No solo recuperaste tu propio dinero, sino que también nos estafaste una suma. Sabía que algo pasaba. Se lanzaron 3 triples consecutivos, así que nos estaban tratando como cerdos para ser sacrificados. Exacto. ¿Qué? Tú, bribón. De hecho, conspiraste con la casa de apuestas para montar un plan. Incluso calculaste incluirnos en tu plan. Devuélvenos el dinero. De lo contrario, no nos culpes por ser descorteses. Así es. Mira aquí. Tus acciones han provocado la ira pública. Ahora, nadie puede protegerte. Lárgate. Ustedes, manojo de tontos que no reconocen la grandeza. ¿Qué? No me digas que tienes. ¿Alguien que te respalda? De hecho, si tengo a alguien. ¿Qué tienes? ¿Qué? ¿Quieres arrodillarte y admitir tu error? ¿Qué quieres hacer? El señor Asou, prefecto de Beijan, está aquí. Todos, rápido, agáchense y cubran su cabeza con las manos. En realidad es el señora prefecta. ¿Por qué sigues ahí parado aturdido? ¿No tienen mucha gente? Date prisa y corre. Corran, corran. Alto. Que nadie se mueva. ¿Quién se atreve a causar problemas? Tengan cuidado o le cortaré la cabeza. Fuera. A partir de ahora. Todos escúchenme. Pongan su pierna derecha sobre su pierna izquierda. Pongan su pierna izquierda sobre su pierna derecha. Tomen su oreja izquierda con su mano derecha. La mano izquierda toma la mano derecha. Abran la boca. Saquen la lengua. Y luego todos ustedes se agachan. Antes de que yo les diga que pongan su lengua de vuelta. Nadie tiene permitido sacarla. Esto parece un perro. Ya dije que no sacaran la lengua. No solo están sacando la lengua, también están masticando su lengua. ¿Quieren que los mate? The film Siu, was translated ¿quién te dijo and que vinieras? narrated by M Media. Antes de irse, el joven maestro político me encontró y me instruyó a hacer esto. ¿Joven maestro político? Dijiste que era él.
De acuerdo con las leyes de Dakin, todas las casas de juego solo pueden realizar apuestas con una apuesta total que no supere los 5 taeles en apuestas pequeñas. Digo, maestro, ¿está usted despreciando la ley? El prefecto también jugó. Yo jugué. ¿Jugó? ¿Jugó qué? ¿Quién jugó con usted? Vaya usted a jugar allí también. Correcto. Nuestra señora prefecta solo estaba jugando en secreto. Meramente investigando en secreto. Sí había involucrado juegos de azar a gran escala, pero ahora la respuesta es obvia. No es así. Guardias, confisquen todos los fondos de juego, sellen la entrada y multen con plata. 22.222 taales. Entendido. Me gustaría ver quién se atreve. ¿Saben de quién es este establecimiento? Incluso si viniera el propio Rey del Cielo, aún así lo sellaría. Esto pertenece al segundo príncipe de Dakin, Chusyan. Estamos acabados. Me gustaría ver cuál de ustedes se atreve. ¿Qué tiene eso que ver conmigo? Séllenlo. Espera. ¿Es usted el prefecto? ¿O soy yo el prefecto? ¿Le dije que lo sellara? El señor Aya tiene un conflicto con el segundo príncipe. Si usted provoca una escena como esta, no nos enemistaremos completamente, ¿correcto? Este establecimiento no puede ser clausurado todavía. No puede ser sellado. Hay tanta gente aquí hoy, mirando. Señora prefecta, somos conocidos como la principal dama King Tian de Daken. Si nosotros, sabiendo que este es el establecimiento del segundo príncipe, elegimos no sellarlo, ¿cuáles cree que serán las consecuencias cuando estas personas corran la voz? ¿Quién te dijo que privadamente actuaras por tu propia iniciativa? De lo contrario. Estos 20.000 taeles de plata, ¿de verdad cree usted que los jugadores podrían ganarlo y sacarlo del casino? Siu. Séllelo. De acuerdo. Confisque todos los fondos ilícitos. Y multe. La casa de apuestas. Se enfrentarán a la retribución. El segundo príncipe no los dejará ir. Cuídese, adiós. No está mal. Aunque el método fue un poco turbio, esta estrategia de sacar a la serpiente de su escondite para obtener pruebas de las infracciones de la casa de apuestas es verdaderamente efectiva, ni siquiera nosotros pensamos en ello. Un asunto simple. Nada que valga la pena mencionar. Veo que usted realmente tiene muchas deficiencias. Entréguelo. ¿Entregar qué? Esos 2.400 taeles. Eso era originalmente mi propio dinero. Bueno, aparte de eso, el déficit de 20.000 taels se cubrió y todavía queda mucho. ¿Por qué siempre estás pensando en mi dinero? Usted mismo dijo que eso era dinero ilícito obtenido mediante el juego. Naturalmente, debo confiscarlo. Además, esta cantidad de dinero es suficiente para la gente común pobre, para vivir durante un año. Deja de intentar chantajearme moralmente. Ese truco, entonces. Duele. Entréguelo. ¿Entregar qué? Dinero. De acuerdo. Duele. Suelta, suelta. Mi mano. Regrese a casa. El joven maestro político, por favor, proceda. El joven maestro político, el yerno de su abuelo. Vaya. ¿Por qué no han llegado aún las noticias de que Su Yunxi ha sido asesinado? Chuduan, el tercer príncipe de Daken. Su Alteza, por favor, cálmese. Yo personalmente entregué el oro, la plata y las joyas en manos de Shan Yidao. Sin embargo, nunca esperé que actuara tan lentamente. ¿Hemos sido engañados por Shan Yidao? Absolutamente imposible. Shan Yidao es el asesino más destacado de Dakin. Siempre cumple sus promesas. No hay absolutamente ninguna manera de que arruine su propia reputación. Reporte. ¿Fue asesinado Su Yunxi? Reportando al tercer príncipe. No,
Sin embargo, Su Yunxi parece haber encontrado ya a su pareja ideal. ¿Quién es? Shen Yidao. ¿A quién dijo? Shen Yidao. Sí, Shen Yidao. No solo él y Su Yunxi prometieron un buen matrimonio, sino que también dirigió hombres para sellar el casino clandestino del segundo príncipe. El segundo príncipe, incapaz de tolerar esto, envió a Wang Chen, el director del depósito oriental, a provocar problemas. El resultado fue que, en cambio, fue capturado por Shen Yidao y arrojado a prisión. ¿Es eso cierto? Absolutamente cierto. Este sirviente lo vio todo con sus propios ojos. Puede retirarse. Sí. ¿Viste eso? Eso es lo que se llama profesionalismo. Otros asesinos solo se atreven a matar gente, pero Shen Yidao, verdaderamente digno de ser el asesino más importante de Dakin, no solo mata gente, también golpea en el corazón. Exactamente. Shen Yidao se aseguró a Su Yunxi. Veo a este segundo príncipe. ¿Qué más puede usar para competir por el favor ante su majestad? Bien, rápido, rápido. Haz que Shen Yidao se infiltre bien y permanezca junto a Su Yunxi. Ayúdame a derrocar al segundo príncipe. Además, prepárale un regalo generoso. Agradécele apropiadamente. Como usted ordene. Además, por favor, pregúntale de mi parte. ¿Cómo logró conquistar a Su Yunxi, esa reina de hielo? Incluso mi segundo hermano, ese mujeriego, no pudo conquistarla. Sin embargo, fue conquistada por un asesino. Realmente hace que uno sienta curiosidad. Sí. The film was translated and narrated by M Media. Su Majestad. Aunque estemos viajando de incógnito, al menos debería disponer de algunos guardias imperiales. Linter está muy preocupada por usted así. De ahora en adelante. Llámeme señora Bai. Yo estaba justo en el palacio, sintiéndome inquieta y atribulada. Quería salir y despejar mi mente. Inquieta y atribulada. Podría ir al jardín imperial. Bai Ruxue, la emperatriz de Dakin. Comprende qué tipo de distracción busco. Limi, la doncella personal de la emperatriz. 8 años desde la muerte del emperador celestial. Ascendí al trono y gobierno el reino. Sin embargo, bajo esta túnica amarilla, en última instancia, soy una mujer, en todas partes del palacio. Está lleno de engaño y artimañas, conflicto abierto y luchas encubiertas. Solo quiero encontrar a alguien con quien pueda hablar con sinceridad. Lo entiende. Linder lo entiende. Recordó mis instrucciones. Lo recuerdo. Vámonos. Bastardo. Este establecimiento es impresionante. Incluso las sirvientas que acompañan a la cortesana son tan despampanantes. Debo entrar e incurrir en algunos gastos de represalia. ¿Qué clase de lugar miserable es este? No hay nadie aquí. ¿Por qué andas deambulando? Ponte en fila inmediatamente. El negocio es tan bueno que todavía tenemos que hacer cola. Escuchen todos ustedes, un invitado distinguido ha llegado hoy a la sala privada. Gerente Chen, de la taberna Fragancia Amorosa. Sírvanles bien, y naturalmente habrá recompensas de plata. Vámonos. De acuerdo, sigan de cerca. Sigan de cerca. Los de atrás, den prisa, den prisa. Así que estabas aquí. Presenten sus respetos. Hola, señora. Hola, señora. Prescinda de las formalidades. Maldita sea. Esto no es un burdel. Esta es una casa de cortesanos masculinos. Me he convertido en un joven maestro que sirve de compañía. Señora, estos son todos los principales jóvenes talentos de nuestro establecimiento. Eche un vistazo. ¿A quién favorecerá con su compañía hoy? Lo que Nuestra Señora está buscando no es meramente una apariencia superficial, sino un caballero culto y hábil en música, ajedrez, caligrafía y pintura, un erudito hábil en todo. De hecho, lo tenemos en nuestro lugar. Este caballero de aquí Renpin, la persona mejor clasificada en la taberna Fragancia Amorosa. es el principal cortesano de nuestro establecimiento. Es culto y muy talentoso. Componer poesía y escribir ensayos. Es competente en todos ellos. Y este caballero, joven maestro Tenghua An, el erudito más importante de la ciudad de Beiyang, viene aquí incluso cuando no tiene nada que hacer, para cultivar su temperamento. Señora, hoy es verdaderamente afortunada. De un paso adelante.
Gracias, señora. Ten Juan, el literato número 1 en la ciudad de Bella. Entonces ustedes dos elegirán una decoración. Elijan una decoración. Y compongan un poema basado en ella. Yo elijo. Señora. Solo puede usar las decoraciones de la habitación. Para seleccionar su tema. Sí. No, ese poema que memoricé de memoria antes. Ese poema. Parece inútil ahora. Que comience el artista principal del establecimiento. Espere un momento. Permítame ordenar mis pensamientos. Maldita sea, este individuo usualmente está acostumbrado a hacer las cosas a medias y a holgazanear. En el momento en que se encuentra con un cliente difícil, revela su verdadera naturaleza. Lo tengo. Oda al vino. Una copa y otra copa. 2 copas, 3 copas, 4, 5 copas. 6 copas, 7 copas, 8, 9 copas. Vertidas en la boca para disolver la pena. Excelente, excelente. Verdaderamente digno de ser nuestro artista principal. Sí, verdaderamente culto y talentoso. Siento que las primeras 3 líneas son solo relleno. En contraste, la última línea es el toque final. Señora, ¿está usted satisfecha? Es aceptable. La base literaria del estimado hermano Ren todavía es un poco inmadura. Ahora, escuche la mía. Porcelana azul contiene añeja bebida. Carbón púrpura calienta la olla de bronce. Llega el anochecer, el viento trae lluvia. Juntos servimos una copa fragante. ¡Qué poema verdaderamente hermoso! Señora, este es bueno. Este poema, invitándole a beber juntos, está dedicado a la señora. ¿Cuál poema creen todos que es mejor? Creo que Oda al vino sigue siendo mejor. Aunque se dice que el hermano Ren y yo somos colegas. Sigo pensando, el poema del joven maestro Tem es mejor. Alguien está aplaudiendo. ¿Este hermano aquí? ¿Qué opina usted? Creo que ambos poemas son basura. ¿Qué dijo él? Basura. Tú, idiota, ¿quién eres? ¿Quién es este? Esta persona. ¿Por qué nunca lo había visto antes? Informando a la señora. Acabo de empezar a trabajar hoy. ¿Qué? ¿Un recién llegado? Alguien como usted, que ni siquiera tiene las calificaciones para entrar en el de más alto nivel. Salón privado no tiene. Pensé que era alguien importante. Diciendo tonterías aquí. Resulta que es solo un novato ignorante. Señora. Esto es un descuido en mi gestión. Saquen a esta persona de aquí inmediatamente. Espere un momento, espere un momento, espere un momento. Yo no. Dije tonterías. Simplemente escuché los poemas de estos dos caballeros justo ahora, y me sentí como si hubiera comido excremento, sintiéndose igualmente miserable. Realmente tuve que decir lo que pensaba. ¿Usted se atreve a decir que el poema del artista principal es excremento? Si esto no es excremento, ¿qué es? ¿Acaso no pueden distinguir quién es la clienta? ¿Hoy? Solo centrándose en alabar el vino. Pero sin tratar a Nuestra Señora. ¿Cómo importante es eso? Maldita sea. Fui desviado por este individuo. Solo concentrándome en las mesas y el mobiliario de este salón privado. Incluso olvidé la persona más importante. ¿Quiere recitar poesía para alabarme? Sí. Lo que alabaron fueron todos objetos inanimados. Solo en mi corazón está la señora, esta belleza deslumbrante. Usted es bastante especial. Usted realmente sabe cómo hacer feliz a la gente. De acuerdo, le daré una oportunidad de alabarme. Señora, no debe. Este individuo acaba de llegar. Ni siquiera tiene las calificaciones para entrar en el salón privado. Es más, ni siquiera puede recitar poesía o componer pareados. Exacto, exacto, exacto. Si arruina el estado de ánimo de la señora al recitar algunos versos desagradables, ¿qué deberíamos hacer entonces? Rápidamente échenlo. ¿Están sordos? Dije que le dieran una oportunidad. Que también recite el poema. Debemos escuchar el resultado para saberlo. No es así. La señora tiene razón.
Será mejor que haga esto bien. Si lo estropea, le romperé las piernas. Elegante como un cisne asustado. Esbelta como un dragón nadando. Radiante como el crisantemo de otoño. Exuberante como el pino primaveral. Levemente como una nube ligera que oculta la luna. Vacilante como la nieve arremolinada por el viento. Vista desde lejos. Brillante como el sol que se eleva sobre las nubes matutinas. Observada de cerca. Luminosa como un loto que emerge de agua clara. Esto. ¿De verdad compuso esto? Así es. Yo, su humilde servidor, vi la apariencia de la señora, y me sentí conmovido a componerlo. ¡Qué hermosa poesía! Después de escuchar este poema y compararlo con la oda al vino, verdaderamente se siente como comer un montón de mierda. Maldita sea. ¿Por qué se está avergonzando? Fuera, 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 señora. Un verdadero erudito no es tan simple como solo componer poesía. Como el joven maestro Ten. Él es uno de los de nuestra dinastía Dakin. Pocos letristas y compositores de renombre. Su canción Sui Diao Nian Yuan es cantada por gente en todas partes. ¿Sui Diao? ¿Nian Yuan? ¿Proviene de su mano? Sí, señora, ese soy yo, en efecto. ¿Desea la señora que el joven maestro Tenoi le interprete una canción? ¿Puede? Señora, a mí también me gusta mucho esta canción. No esperaba poder escuchar al cantante original. Traigan los instrumentos. ¿Enseguida? Todos. Entonces yo, Ten, haré una humilde interpretación. ¡Qué bien! Digno del cantante original. No está mal. ¿Por qué está aturdido? El joven maestro también cree que suena bien. Yo. Supongo que es aceptable. Pero no es adecuado para esta ocasión. ¿Por qué dice eso? Señora, ¿qué busca al venir aquí? Usted busca romance y calidez. Y felicidad. Pero esta canción, aburrida, melancólica, es completamente diferente de lo que usted desea. Una canción tan ampliamente elogiada, y aún así dice que va contra la corriente. Entonces interprete usted una, permítanos escucharla. Puedo, es solo una canción. ¿Qué tiene de difícil? Maldita sea, ¿qué es tan difícil? ¿No sabes que componer letras y música requiere cuánto esfuerzo? Veo que solo dices tonterías. Apliqué glicerina. Simplemente lo dejas fluir cada vez que abres la boca. Si no me cree, olvídelo. Señora, creo que este recién llegado se está burlando deliberadamente de usted. Ese poema que compuso antes fue excelente. Me gusta mucho. Recompénsele con 500 taeles. Puede retirarse. Tome esto. ¿Por qué aún no le ha dado las gracias a la señora? Esos son 500 taeles. No quiero dinero. Solo deseo cantar la canción, que pertenece únicamente a la señora, desde mi corazón, para que la señora la escuche. Una canción que me pertenece solo a mí. Tanta confianza. Si la señora no está satisfecha, Acepto cualquier castigo que la señora considere justo. ¿qué instrumento necesitas? Usaré lo que esté disponible. Parece que este tipo lo ha desafiado por completo. Mucha gente me desafía. ¿Acaso no sigo siendo el erudito más destacado de Beijan? ¿Cuál es la canción que tiene intención de cantar? La luz de la luna habla por mi corazón.
Suena maravilloso. En este mundo, ¿existe realmente una canción tan maravillosa? Increíble. Es verdaderamente demasiado increíble. La letra de esta canción es breve, pero de significado profundo. Está destinada a ser un éxito. Ten, joven maestro, ten. No hacen falta más palabras. He perdido. ¿Quién es exactamente este tipo? ¿Cómo puede entender tan bien a las mujeres? Esta canción fue compuesta de verdad para mí. Señora, quizás ha escuchado a otros cantarla. Todos los demás, por favor, retírense. Retrocedan, retrocedan. ¿Me preguntas cuán profundo es mi amor por ti? Realmente es condenadamente bueno. Venga aquí. De acuerdo, el vino será servido en breve, y traído hasta usted. No es necesario. Me retiraré primero. Joven maestro, por favor, siéntese. ¿Puedo preguntar su nombre, joven maestro? Mi nombre es Yu Yuan. Joven maestro Xiu. Me pregunto si usted proviene de una prominente familia noble. No provengo de ningún clan o familia poderosa. Simplemente soy un huérfano. Simplemente me encantó leer desde la infancia, y me incursioné en algunas cosas. Nunca esperé que el joven maestro Xiu, a pesar de sus humildes orígenes, poseyera tal alto nivel de logro. ¿Ha considerado hacer los exámenes imperiales para conseguir un título? No lo he considerado. The film was Señora, el vino ha translated llegado. and narrated by M Media. Qué lástima, de verdad. Usted es una persona talentosa. Si uno es leal a la corte imperial, seguramente logrará un gran éxito algún día. Señora, vinimos aquí para buscar la felicidad. ¿Por qué sigue mencionando la fama y la corte imperial? ¿Qué le parece esto? Juguemos un pequeño juego. ¿Qué dice? ¿A qué jugamos? Si logro meter esta pieza de hierro en la copa de cristal desde abajo, usted bebe esta jarra de bebida fina premium. ¿Qué le parece? Está bromeando conmigo. De verdad, si fallo, beberé todas las jarras de vino que están frente a mí. Pero señora, usted solo necesita beber esta jarra. No, si pierde, no necesita beber. Solo necesita aceptar una condición mía. No mencione solo una. 10 no serían un problema. Usted mismo lo dijo. La palabra de un caballero es su promesa. Deme la copa de cristal. Permítame revisarla. Señora, apueste con él. Esta copa de cristal está completamente intacta. Es absolutamente imposible insertarla desde el fondo. Joven maestro Xiu. Sus logros en poesía y canto son ciertamente muy altos. Pero con respecto a este asunto, desafía el sentido común. Parece que definitivamente va a perder hoy. Entonces, por favor, observe atentamente. ¿Cómo? ¿Cómo es esto posible? ¿Esto? ¿Cómo lo hizo? Señora, por favor, tome un poco de vino, y yo le diré. Eso está mejor. Una vez que se beba este vino, el ambiente se animará naturalmente. Señora. Absolutamente no. Eso es demasiado. ¿Qué? ¿Va a retractarse de su palabra? Linder, salga. Vigile la puerta. Señora, salga. Sí. Lo que prometí. No le faltaré ni una sola gota. La señora es verdaderamente generosa y una gran bebedora. Cuénteme sobre esa copa de cristal. ¿Qué sucedió exactamente?
¿Qué tal esto? Juguemos a los dados. Si me gana una ronda, yo le diré. No sé cómo. Yo le enseñaré. ¿No es este exactamente el tipo de persona que estaba buscando para abrirle mi corazón? Tres cincos. Abra, beba. Si bebo, bebo. ¿Quiere jugar más? Continúe. Perdió de nuevo. Gané. Cuénteme qué pasó con la copa de cristal. Hay un imán aquí dentro. Hay un imán entre los dos parches. Usted es demasiado malvado. No se esperaba eso, ¿verdad? Otra vez, no estoy convencida. Continúe. ¿Qué le pasó a él? A él. Simplemente The bebió film was demasiado. translated and narrated me enseñó by a tirar M los dados. Media. Y perdió 21 rondas consecutivas contra mí. Su Majestad, ¿qué le pasa? Nada grave. Yo también he bebido un poco demasiado. Ayúdeme a dejarle una carta. Dele otros 5.000 taeles en billetes de plata. Él es un talento excepcional. Quiero reclutarlo para el palacio. Sí. Agua. Rápido, deme agua. ¿Por qué sigue siendo esta orina de caballo? ¿Dónde están todos? Verdaderamente digna de ser una señora rica. 5.000 taeles de recompensa. Y una carta. Esto es malo. Las autoridades han traído gente para registrar el lugar. Dicen que están buscando a alguien. Rápido, busquen un lugar para esconderse. ¿Qué autoridades? Vaya, vaya, granuja lastivo. Ciertamente nos hizo buscarlo mucho. Estos 5.000 taeles de billetes de plata. ¿Qué está pasando? ¿Qué 5.000 taeles? Esa noble mujer dio 5.000 taeles. De acuerdo con las reglas del establecimiento, usted debería recibir el 40%. Es decir, 2.000 taeles irán al establecimiento. ¿Sabe eso? 2.000 taeles. Ahora, me temo que usted ni siquiera obtendrá 200 taeles. De acuerdo con las leyes de Daking, la compañía remunerada es ilegal. Todos estos fondos ilícitos deben ser confiscados. Señora prefecto, este es un establecimiento legítimo. Meramente componen poemas y coplas. Tocan la cítara y cantan. Los invitados dan una pequeña recompensa. ¿Cómo es eso ilícito? Exacto. Esto no es un burdel. Yo solo estaba bebiendo vino. Jugando a los dados. ¿Cómo es eso ilícito? Beber vino y jugar a los dados. ¿Puede hacer ganar 5.000 taeles de billetes de plata? Parece que lo que ella dijo es razonable. Cállese. Está bien, por este tipo de cosas. La pena máxima es solo una multa, o ser encerrado por un mes más o menos. ¿Qué pasaría si le dijera que él es mi esposo? Señora prefecto, le juro, él absolutamente no lo hizo, nada para traicionarlo. Él meramente compuso poesía y letras, tocó la cítara y cantó, derrotando a la cortesana principal de nuestro establecimiento, y al erudito más destacado de Beiyang, Tenguan. Así es como se ganó el favor de la rica señora. Con otra mujer, justo aquí, componiendo poemas y coplas, tocando la cítara y cantando. Usted es verdaderamente romántico. Malentendido. Solo tenía hambre. Y vine a un restaurante a comer, pero tan pronto como entré, este gerente pensó que estaba aquí para trabajar, y me trajo a la fuerza, a esta sala privada. Todo es culpa tuya. Sí, fue de hecho un malentendido mío. Pensé que era nuevo, por eso lo traje a mi establecimiento. Llévenlo de vuelta bajo custodia. Y su establecimiento. Será mejor que se contengan un poco. Sí. El gran salón del segundo príncipe. Su Alteza, lo he deshonrado. Debe haber sufrido en prisión. Xuxian, el segundo príncipe de Dakin. Sufrir esta pequeña dificultad por Su Alteza no es nada. Esta Su Yungxi. Casarse a mis espaldas es una cosa. Pero incluso se atreve a investigar mi casa de apuestas.
sabiendo perfectamente que usted es mi subordinado. Y aún así se atrevió a cerrarla. Es como si ni siquiera me vieran, en sus ojos. Su Alteza. Yo, su humilde servidor, tengo un plan brillante. En lo que respecta a su Yunxi, es completamente irresoluble. ¿Qué plan brillante? ¿No le ordenó su majestad que reprimiera a la facción anti-King? Si quiere atrapar a estos rebeldes de un solo golpe, no es tan simple. Entonces, Su Alteza, ¿por qué no arrestar a algunas personas comunes para que sirvan de chivos expiatorios? De esta manera, puede tanto completar la misión como de paso, incriminar a Su Yunxi. ¿Cómo incriminarla? ¿No es esta Su Yunxi conocida como la principal dama King Tian de Daking? La recomendaremos, The film was dejando que ella se translated encargue del and caso, narrated by M. incluso si Media. ella sabe que son personas comunes inocentes. ¿Se atreve a desafiar la autoridad imperial? Además, incluso si Su Majestad sabe que se arrestó a las personas equivocadas, Su Majestad, para preservar la dignidad real, solo puede elegir sacrificarla. Brillante. De esta manera, esta principal dama King Tian de Daking se convertirá en una enemiga pública. Mi señora, después de todo, es trabajo realizado por un subordinado. Ha estado en ello durante un día. Será capaz de soportarlo. Cuando va a la tienda con otras mujeres, tocando instrumentos y cantando, nunca se queja de fatiga. ¿Qué es este poco de trabajo? ¿Cómo es que esos 5.000 taeles de plata no son suficientes para que te los quedes? Sigue desafiante. Maldita sea. De hecho, jugaste sucio. Llega el edicto imperial. Su Yunxi, prefecto de Beijing, reciba el edicto. ¿Cómo se atreve al ver el edicto imperial? ¿Por qué no se arrodilla? Las rodillas de un hombre valen oro. Arrodíllese. Por el mandato del cielo, el emperatriz decreta. Yo personalmente decreto que el prefecto de Beiyang, el ministro Su, juzgará públicamente el caso principal de la rebelión anti-Qing. Manéjese esto con seriedad, proclámese al mundo, para que sirva de advertencia a otros. Respétese esto. Su servidor recibe el edicto. Actualmente, en la dinastía Daking, la gente común vive en paz y contentamiento. ¿Quién, estando ocioso, querría rebelarse? Son solo algunos remanentes de la antigua dinastía. Sin embargo, solo tengo un poco de curiosidad de por qué Su Majestad decretó personalmente que yo debería juzgar este caso. ¿Significa que su majestad lo favorece? Además, usted es intrínsecamente la principal dama King Tian de Daking. Por lo tanto, los casos que juzgue serán más convincentes. Así es, en realidad este asunto es muy simple. Las personas ya han sido arrestadas. Solo necesita dictar el veredicto y seguir el procedimiento, castigando severamente a estos rebeldes. Si este asunto se maneja bien, quizás, el prefecto será ascendido de nuevo. En realidad, ya estoy muy satisfecho siendo este prefecto. Si su majestad emite un edicto para ascenderlo a usted, entonces, Hablaremos de eso más tarde. Vámonos. Espérame, espérame. incluso el segundo príncipe y el tercer príncipe han sido movilizados. Parece que la corte imperial se toma Este caso importante muy seriamente. Debo manejar bien este juicio. Ese es el principal asesino de Daking, Chen Yidao. ¿Por qué se ve tan tonto? Este es el verdadero maestro. Si no fingiera ser tonto, ¿no sería descubierto? Es verdad. Su Alteza. Esa persona es el prometido de Su Yunxi. Esta persona es extremadamente astuta y sagaz. No se preocupe. No estarán dando saltos por mucho tiempo. Todos los cercanos a Su Yunxi deben morir, todos y cada uno de ellos. Traigan a los acusados. Vaya, arrodíllese.
Fanner. Arrodíllese rápido. Fanner, Miss Fanner. Su madre contrató al mejor abogado. Incluso si tengo que arriesgar mi vieja vida, debo salvarlo. Hijo mío. Su señoría. ¿Mi hijo es inocente? Hijo, no debes declararte culpable. Cree en la dama King Tian de Dakin. Ella seguramente nos hará justicia. Este es un caso injusto. No sea arbitrario. ¡Qué criminal! No clama inocencia en este entorno. Sí, te falta experiencia. ¿Entenderás si observa más? Soy el principal abogado de Dakin. Ejin, el abogado más destacado de Dakin. Ejin. Parece que todavía hay gente justa. Representando a la Corte Imperial, enumerando a todos los acusados. Y varias pruebas de culpabilidad. ¿Qué? ¿El abogado más importante de Dakin? En realidad está representando a la Corte Imperial. ¿Han contratado un abogado los acusados ya? Sí. Tenemos un abogado. ¿Dónde está el abogado que contraté? Gasté toda mi fortuna familiar contratando a un abogado. Yo también intenté contratar a un abogado. Pero cuando se enteraron de que el oponente era la Corte Imperial y de que el abogado principal de Dakin, Ejin, presidía, absolutamente nadie se atrevió a venir. Entonces parece que el acusado no tiene abogado. Entonces este prefecto tendrá que proceder con el juicio público. ¿Quién dice que el acusado no tiene abogado? Hermanos Yu Yuan. ¿Por qué está aquí? No se preocupe, estoy aquí. No tenga miedo. ¿Está loco? Se está buscando problemas. Vuelva aquí inmediatamente. No esperaba esto. Este tipo está tratando de lucirse de nuevo. Fanfarrón. ¿No está buscando claramente la muerte? Me preguntaba quién era el abogado del acusado. Resulta que es él. Prometido del prefecto de Beiyan. ¿Defendiendo a un rebelde? Y parece que son parientes. Entonces, obviamente, él también debe ser un cómplice. Señora, apresen a este fugitivo y arréstenlo. ¿Me llamas acusado rebelde contra Dakin? ¿Con qué fundamento? Solo basándose en su boca podrida. Hoy, el segundo príncipe y el tercer príncipe están ambos presidiendo aquí. ¿Cómo maneja los casos Dakin? Ya no hay necesidad de pruebas. Todo se basa en su invención. Sí. ¿Qué piensa, Su Alteza? Este asesino no es simple, ¿verdad? De hecho, no es simple. ¿Por qué? ¿Qué sucede, abogado E? No va a seguir hablando. ¿Por qué no se sienta allí y sube? Creo que esa boca suya puede declarar a cualquiera un criminal. Vamos. Abogado E. Advierto al abogado defensor que no saque a colación temas no relacionados con el caso. Muy bien. Entonces hablaré sobre asuntos relacionados con el caso. Puedo preguntar si la culpabilidad de estos acusados ya ha sido establecida. Por supuesto, tenemos pruebas concluyentes. ¿Prueba concluyente? Y la culpabilidad está establecida. Entonces, ¿por qué estamos celebrando un juicio? Simplemente arrástrenlos y ejecútenlos de inmediato. ¿No ahorraría ese tiempo? Por favor, no lo haga, su señora. Por favor, investigue más a fondo. Este es el decreto de Su Majestad. ¿Está cuestionando a Su Majestad? ¿Cómo me atrevería? Es simplemente que Su Majestad solicitó que este caso fuera juzgado públicamente. ¿No indica eso, que la culpabilidad en estos casos aún no ha sido establecida? Lo que dije es correcto, ¿no es así, señora prefecto? Eso es correcto. Guardias. Ayuden a los acusados a levantarse. Quítenles los grilletes y las cadenas. Gracias, señora prefecto. Verdaderamente digno de ser el de Dakin, Dama King Tian. Su señora, esto es verdaderamente superfluo.
Una vez que se dicte el veredicto en breve, todavía tendrán que ser puestos en instrumentos de castigo y escoltados al lugar de la ejecución. Su señoría. Esto es, los libros prohibidos confiscados de la posesión de los acusados, así como los eslóganes de Dakin, que produjeron. The film was translated and narrated by M. Estos ensayos y poemas, ¿pueden realmente llamarse libros prohibidos? Dagan fue una dinastía tiránica que Dakin acaba de derrocar. Si escriben tales eslóganes y recitan poemas de la antigua dinastía, ¿qué es esto sino Dakin? Eso no debería ser. Eso es imposible. Entonces, ¿quién escribió este eslogan de Dakin? Esto fue escrito por Chao Fan, el acusado número 1 de Dakin. Que yo sepa. Chao Fan ha aprobado el examen de bachiller y se está preparando para el examen imperial, para convertirse en funcionario y beneficiar al pueblo. ¿Cómo pudo escribir una caligrafía tan fea? Guardias, requiero pincel, tinta, papel y tintero. Lo verificaré aquí y ahora. Espere. La verificación in situ no tiene sentido. Podría escribir mejor, para engañarnos. ¿No aceptará lo que está escrito aquí? ¿Es eso correcto, señora Den? ¿Tiene usted alguno de los escritos anteriores de Chao Fan? Sí. La carta que Fan Er me escribió antes. Yo siempre la he llevado conmigo. Todos, por favor, miren. La caligrafía de estos dos claramente pertenece a personas diferentes. Si hay alguna objeción, puedo contratar a un experto para que lo verifique. Usted es bastante hábil para causar problemas. Le digo, incluso si él no lo escribió. ¿Su cómplice lo escribió? Su Excelencia. Este grupo de criminales ya ha confesado. Esta es su confesión firmada. Mire la letra. Él mismo lo escribió. Preséntenlo. Esta es una confesión personal de culpabilidad. ¿Confesará o no? ¿Confesará o no? Dejen de golpearme. Confieso. Hable. Su Alteza. Entonces esta confesión, ¿debe escribirla correctamente, de acuerdo? Si se atreve a retractarse de su confesión, cuídese de que su anciana madre muera junto a usted. Escriba. Lo escribiré. Sí. Lo escribí yo mismo. Soy un criminal que se opone. Sí, somos criminales que nos oponemos. Confesamos. Fan Er. ¿Qué está diciendo? Madre. Debes vivir bien. Fan Er, en la próxima vida. Te lo pagaré en la próxima vida. No, mi Fan Er, no lo hagas. Bueno, mi Fan Er. Su Excelencia, el criminal ha confesado. De acuerdo con las leyes de Dakin, los traidores deben ser sometidos al corte lento. Por favor, emita la orden, Su Excelencia. No emita la orden. Fan Er. ¿No lo vieron todos? Todos fueron obligados a confesar mediante tortura. Interrogatorio severo. ¿Qué pasa si se arrepintieron y se automutilaron? ¿Se automutiló usted?
¿Usarían un látigo para automutilarse? Deje de divagar. Pérdida de tiempo. Prefecto. ¿Qué está esperando todavía? Su Excelencia, parece que realmente fueron agraviados. Pero ellos han escrito personalmente una confesión. Y no han retirado su confesión en la corte ahora mismo. Pero una vez que se dicte el veredicto, la reputación de Su Excelencia después. El segundo príncipe tiene la intención de arruinar a Su Excelencia. The film was translated and narrated by M Media. Fanet, Criminal insolente. ¿Cómo se atreve a fingir inconsciencia en la corte? Su Excelencia, ignórelo. Por favor, pronuncie la sentencia directamente. Espere. Creo que todos han visto que el tormento prolongado en prisión ha dejado al acusado incoherente. Por lo tanto, propongo un receso de 4 horas. Una vez que el acusado recupere la conciencia, reanudaremos el juicio de este caso. ¿Quién se cree que es? ¿Cree que tomaremos un receso solo porque usted lo diga? Lo que yo diga puede que no cuente, pero sí habla la gente común del mundo. ¿Eso cuenta? No olvide que su autoridad le fue otorgada por ¿quién? La nación Dakin siempre ha gobernado con benevolencia y amor. No dejaría de satisfacer ni siquiera esta pequeña solicitud, ¿verdad? receso, receso. Receso, receso. Este caso se aplaza temporalmente. El juicio se reanudará en 4 horas. ¿Con qué autoridad? Por la autoridad de ser el juez presidente de este caso. ¿No es eso suficiente? Se acabó, este tipo. No rescató a nadie. Y además involucró a muchos inocentes. Y las arrastró a esto. Espera. No dejarás de arrestar gente, ¿verdad? Dices que soy un falsificador. Este sello fue estampado por su majestad o no. Creo que, si el tercer príncipe echa un vistazo, quedará claro de inmediato. Correcto. Déjeme ver. Puedo discernir su autenticidad. ¿No escuchó claramente lo que acabo de ordenar? Arresten a todos, asociados con este individuo. Confísquenlos a todos, incluyendo al comandante de los guardias imperiales de la fábrica occidental, Lianting, y también al tercer príncipe. Usted. Segundo hermano, ¿qué significa esto? Tercer hermano. Sospecho seriamente que usted es sospechoso de colusión con el enemigo y traición. Debo interrogarlo apropiadamente. Dado que ese es el caso, entonces no tengo más remedio que comenzar una masacre. Prepárense. Detén tu hoja. Perdónale la vida. Linger. ¿No estaba usted acompañando a la emperatriz madre a visitar el país vecino? Preocupado por el gran caso de traición anti-Qin, Vuestra Majestad canceló la visita y vino específicamente a observar el juicio. Llega su majestad. Larga vida a nuestra emperatriz, larga vida. Larga vida a nuestra emperatriz, larga vida. Levántese. Este gran caso de traición anti-Qin, ¿cómo está progresando el juicio? Informando a la emperatriz madre, alguien interrumpió intencionalmente los procedimientos de la corte. Además, su hijo también descubrió que el prefecto de Beilyan y el tercer príncipe son sospechosos de colusión con el enemigo y traición. Lo que es aún más odioso es que alguien, de hecho, aquí mismo en la corte, falsificó un decreto imperial. ¿Quién? El prefecto de Beilyan, el prometido de Su Yunxi. Parece que este tipo realmente conoce a Su Majestad. Mire rápidamente la mirada de Su Majestad. Es bueno que se conozcan. Si se conocen, estamos salvados. Falsificación del sello imperial. Un crimen atroz punible a través de 9 generaciones. Sus súbditos se estaba preparando para tomar a estos y arrestarlos e investigarlos a todos. Él no lo falsificó. Ese decreto de otorgamiento
Fue escrito personalmente por mi mano imperial. Su Majestad, este caso es intrincado y complicado, y hay muchos puntos sospechosos. Vuestro humilde súbdito solicita encarecidamente a Su Majestad que presida la investigación. De acuerdo. Madre Emperatriz, el caso ya ha sido investigado exhaustivamente. No hay necesidad de un juicio posterior. Lo que tengo la intención de hacer, todavía necesito su permiso. Su súbdito no se atreve. Entonces, ¿pero está esperando? Segundo anciano, su supuesta evidencia. Está llena de agujeros. ¿Qué explicación tiene? Madre Emperatriz, este asunto realmente no tiene nada que ver conmigo. Esta terrible idea fue toda idea de Wang Cheng. Él dijo, incluso si la Madre Emperatriz supiera que me equivoqué, la Madre Emperatriz aún así, por el bien de la familia imperial, me encubriría. Canalla. Todavía tiene la audacia de mencionarme la dignidad. The film was translated El difunto and emperador narrated acumuló by minuciosamente M-Media. esta dignidad, y todo ha sido arruinado por usted. Estos decepcionantes, descendientes imperiales. Madre Emperatriz, vuestro súbdito reconoce su error. Por favor, dele a vuestro súbdito otra oportunidad. Si lo encubro hoy, entonces mañana será el cambio de dinastías. Llévenselo. Madre Emperatriz, Adiós. dele a vuestro súbdito otra oportunidad. Madre Emperatriz. Madre Emperatriz. Linder. Presente. Prepare el pincel, la tinta, el papel y el tintero. Voy a emitir un edicto de autocrítica. Esta vez fue mi descuido. Por confiar demasiado en el segundo príncipe, permitiéndole causar el caos y desanimar a la gente común. Su Majestad, usted no tiene la culpa de este asunto. Vuestros asuntos de Estado son numerosos y pesados. Es inevitable que haya momentos de descuido. Aunque la gente común es bondadosa, pero los errores cometidos por el gobernante, debo reconocerlos. Este edicto de autocrítica debe ser emitido de todos modos. Ahora mismo, la preocupación apremiante es la posición de príncipe heredero. El príncipe heredero no. Temo que se produzca otra lucha por el poder imperial. Ministro Xiu, ¿tiene alguna buena sugerencia? Tercer príncipe. Nuestra oportunidad ha llegado. Por fin llega el momento de criar soldados durante 1000 días. Usarlos por un momento. Este asunto concierne el destino de la nación. Vuestro súbdito no se atreve a hablar sin autorización. Entonces, en su estimada opinión, tercer príncipe, Chu Yuan, es capaz de asumir la responsabilidad del príncipe heredero. Vuestro súbdito cree que es mejor que Su Majestad decida por sí misma. Yo verdaderamente, si tengo un candidato en mente, tengo la intención de establecer al quinto príncipe, Zhou Wen, como príncipe heredero. Madre Emperatriz, el quinto príncipe aún es joven. Temo que no pueda manejar la posición de príncipe heredero. No estará el ministro Xi asistiéndole. Ministro Xi, ¿cuáles son sus pensamientos? Obedeceré a Su Majestad en todas las cosas. Muy bien. La importante tarea de asistir al príncipe heredero, ¿se la confío a usted? Vuestro súbdito obedece. Prefecto Su. Presente. En cuanto a la gente común agraviada, su prefectura es responsable de coordinar con ellos y proporcionar consuelo y compensación apropiados. Sí. Hoy es del quinto príncipe Zhou Wen, ceremonia de investidura del príncipe heredero. Que el ministro Xiu lea el decreto imperial en mi nombre. Sí. ¿Qué ministros Yu? Ni siquiera se atreve a decir su nombre completo. El nombre de su servidor es Xiu Yuan, Tercera Alteza. ¿Tiene alguna pregunta? No. Xu Yuan es solo su nombre de pila. Falta un apellido antes de él. Su apellido no es Xiu.
En un día tan importante como hoy. Ministros Yu. ¿Cuál es su propio apellido? Dígalo. Se acabó. Este tipo está a punto de abandonar la farsa. ¿Por qué está sin palabras? Ni siquiera se atreve a decir cuál es su apellido. Mi apellido es Shen. Shen Xiuyuan. ¿Es Shen Xiuyuan? Zheng Xiuyuan. ¿Por qué siento vagamente que ese nombre me es familiar? Entonces su apodo podría serle aún más familiar. ¿Qué apodo? Chen. Yi. Dao. ¿Qué? ¿Zheng Yidao? Podría ser el asesino conocido como el más grande de Dakin, Zheng Yidao. Así es, él es Shen Yidao. Él es a quien usted, prefecto Su, ha buscado capturar toda su vida. El criminal más buscado de Dakin. Tú eres Zheng Yidao. El digno prefecto de Beiyan. En realidad encontró a un criminal buscado. ¿Para que fuera su prometido? Esta es realmente la mayor broma del mundo. Su Alteza, ¿qué importa esto? El problema principal es que este asesino de élite fue nombrado personalmente por su majestad para ser un alto ministro de estrategia celestial. ¿No hace esto que todos ridiculicen a la corte? Su majestad. De hecho, creo que esta persona no es el principal asesino. Zheng Yidao debe saber que Zheng Yidao siempre ha sido de sangre fría y despiadado. Pero esta persona ha repetido repetidamente, salvado a la gente común de la angustia, sin mostrar absolutamente ninguna señal de ser un asesino. ¿Es correcto matar? Sí, debe ser un caso de homonimia. Definitivamente él no es Zheng Yidao. Prefecto Su, recuerda a los asesinos el día que se prohibieron los burdeles. ¿Por qué huyeron presas del pánico? Fue porque vieron el gran maestro del Dakin. No, esos asesinos se estaban preparando para robar a esos comerciantes adinerados. Simplemente confundieron su objetivo. Cuarto hermano. El tercer hermano debe disculparse con usted ahora. Informando a su majestad, vuestro súbdito ha descubierto que el cuarto hermano, junto con sus cómplices, temiendo que el segundo hermano compitiera por el puesto de príncipe heredero, intentó contratar asesinos. ¿Es eso cierto? Absolutamente cierto. ¿Acaso su majestad no favorecía al prefecto Su inmensamente? Así que el segundo hermano empezó a perseguir al prefecto Su, persiguiéndole, todo por el bien de ganarse el favor de su majestad. El cuarto hermano temía el éxito del segundo hermano, así que gastó una fortuna contratando a Zheng Yidao para matar al prefecto Su. Cuarto hijo, ¿no pareces honesto por fuera? Pero nunca esperé que tu corazón fuera tan cruel. Yo. Su majestad, esto no es culpa del cuarto hermano. Debe haber sido la idea propuesta por sus seguidores. Sí, fue idea de ellos. Usted dice que él es Zheng Yidao. Entonces, ¿por qué ha estado a mi lado y aún así se ha demorado en hacerme daño? Prefecto Su aún recuerda el día en que se hizo cumplir la prohibición de la prostitución. El oro, la plata y las joyas que fueron incautados, ¿los recuerda? Usted dijo que ese dinero estaba destinado a comprar mi vida. ¿Quién estaba representado en ese retrato? Aquel que está pintado es aquel cuya vida se compra. La persona en esta pintura se parece exactamente al prefecto. ¿Qué? Al principio, pensé que era de este individuo. Comportamiento despreciable. Nunca esperé que fuera un retrato para el asesinato del prefecto. Entonces, ¿por qué no actuó? Eso es porque ahora disfruta jugar con su presa. Él planea derrocar al segundo príncipe, y luego matarle. Entonces, me ayudó sin importar el costo. ¿Solo para jugar conmigo? ¿Por qué no me terminó con una sola cuchillada? Así que quieres jugar a este juego. Bien, yo también podría luchar contigo hasta la muerte. Informando a su majestad. ¿Es cierto que alguien me contrató para asesinar al prefecto Su? Es verdad, pero esta persona no es el tonto cuarto príncipe, sino el tercer príncipe, Chu Yuan. Me está calumniando. Guardias imperiales, rápido, apodérense de él. Tengan sumo cuidado. Este hombre posee habilidades marciales excepcionales. Zheng Yidao, no creo que bajo estas circunstancias aún no vaya a hacer un movimiento. En el momento en que se resista, puedo imputarle cualquier crimen, enteramente a usted. Espera.
Pensaste que iría a una matanza. ¿Y me abriría camino a la fuerza? ¿Y luego huiría? De esa manera, tu conspiración para asesinar a la prefecto Su permanecería desconocida. No. Hoy tengo la intención de perecer contigo. Usted, Su Majestad, el cuarto príncipe es inherentemente bondadoso. ¿De verdad cree que él tendría seguidores asistiéndole para ascender al trono? Sin embargo, este tercer príncipe es traicionero y astuto. Se atreve a actuar, pero no a asumir la responsabilidad. De hecho, usó a su propio hermano como escudo. verdaderamente tan siniestro y astuto. Tercer hermano mayor, ¿fue esto realmente obra tuya? Emperatriz madre, su hijo solo instruyó al cuarto hermano para que refrenara al segundo hermano, no para matar al prefecto Su. ¿Qué más excusas está poniendo? Si no fuera por mi intervención accidental, restringiendo al segundo príncipe, no me dejaría matar a Su Yongxi. Emperatriz madre, su súbdito reconoce su error, pero usted sabe, mi segundo hermano es solo un libertino. Pasa sus días holgazaneando, fundamentalmente incapaz de heredar el trono. Su súbdito teme que el imperio de nuestros ancestros caiga en manos del segundo hermano. Para luchar por el poder imperial, utilizas casualmente a personas inocentes como peldaños. Despreciable. Guardias, atrapen al tercer príncipe. Emperatriz madre, es cierto que su súbdito codicia el puesto de príncipe heredero, pero su súbdito nunca ha matado a nadie. Sin embargo, este Shen Yidao, el número de vidas manchadas en sus manos es desconocido. Su súbdito está dispuesto a ser degradado a plebeyo. Ruego encarecidamente a su majestad que muestre clemencia. Cuarto hermano, rápido, ayúdame a rogar a la emperatriz madre. Su majestad, por favor, no mate al tercer hermano. El tercer hermano ha sido muy bueno conmigo. Chuhan, el quinto príncipe. Su Majestad, este súbdito cree que, aunque el tercer hermano es culpable, su crimen no merece la muerte. Este súbdito también escuchó que, durante el importante caso Antiquín, el tercer hermano ayudó a la gente a revocar la injusticia. ¿Suficiente? Hoy, viendo que el cuarto y quinto hijos intercedieron por ti, te perdonaremos por ahora. Pero te despojaré de tu autoridad militar y te reduciré el salario durante 3 años. Gracias, su majestad. En cuanto a Shen Yidao, la sangre de cuántas personas mancha tus manos. Eso debe ser incontable. Este Shen Yidao considera la vida humana como basura. Mientras alguien pague, está dispuesto a matar a cualquiera. Él es el del Imperio Dakin, enemigo público número 1. Debe ser eliminado. ¿Por qué Shen Yidao tienes que ser tú? Verdaderamente no puedo soportar castigarte. Prefecto Su, Su súbdito está aquí. este asesino número 1 de Daking será entregado a usted para su disposición. Esto también puede considerarse el cumplimiento de uno de sus deseos. Su súbdito obedece la orden. Guardias, apresen a Shen Yidao. Sí, sí. Espera un momento. Caminaré yo mismo. ¿Por qué Shen Yidao tiene que ser usted? ¿No es genial? Sin mover un dedo. Has cumplido tu deseo de toda la vida. ¿Cumplió un deseo? Pero, ¿qué hay del resto de mi vida? ¿Qué debo hacer? Está bien. Todo el mundo sabe que nuestro matrimonio es solo de nombre. Puedes casarte con un buen hombre de nuevo. Es muy simple. Además, el tercer príncipe ya ha sido despojado de su autoridad militar. Y el imperio Dakin estará estable. La gente común podrá vivir en paz y contento. Dígame, ¿cómo se ve usted? ¿Como un asesino? ¿Qué asesino? Lleva el mundo en su corazón. ¿Y desea prosperidad y paz nacional? ¿Por qué no se resistió justo ahora? Si usted quisiera irse, no debería haber nadie aquí que pueda retenerlo. Entregarme a tu superior. Si huyo, será un incumplimiento del deber por parte de tu superior. ¿Por qué es tan tonto?
esto. Abran la corte. Procedan con el caso. Sí, sí. La corte está en sesión. Poderoso. Acusado Zheng Xiuyuan, hoy, yo, el prefecto, le mostraré el debido respeto, y no celebraré un juicio público para este caso. Gracias, señora prefecto. Acusado Zheng Xiuyuan, en busca de riqueza. Despreció la vida humana. ¿Se declara culpable? Este plebeyo se declara culpable. Dado que se declara culpable, yo, el prefecto, ahora The film dictaré was sentencia contra usted. translated and narrated by ¿Puedo M. preguntar si tiene un abogado para su defensa? No. Anteriormente, él defendió a tanta gente y salvó tantas vidas. Sin embargo, al final, él mismo no tiene recurso. La ley estatal es despiadada. Dado que no hay ninguno. Entonces yo, el prefecto, procederé a dictar sentencia contra usted. ¿Quién dice que no hay ninguno? Chumo, yo, Chu Mo, el abogado principal de la ciudad de Beiyang. el principal defensor de la ciudad de Beiyang. Estoy dispuesto a defenderle. Wang Yuhie, yo, Wang Yuhie, el gran abogado de la ciudad de Linzhou. el gran defensor de la ciudad de Lingzhou. También estoy dispuesto a defenderle. Duen Kan, yo, Buen Kan, de la familia de abogados de la prefectura de Chongchou. he venido especialmente para defenderle. Su Ansan, el padre del prefecto de Beiyang, ha venido especialmente para defender a mi digno yerno. Chao Fan, quien recibió su bondad, también ha venido a defender a su benefactor. Correcto. Hay uno más. La madre del niño que fue salvado. Que ha venido a defenderlo. Todos hemos venido a defenderle. Todos hemos venido a defenderlo. Yerno, no tema. La gente común de todas las prefecturas de Dakin se reunirá toda aquí, habiendo venido especialmente para defenderle. Su señoría. Está llorando. Su señoría. ¿Por qué está llorando usted también? No estoy llorando. Me entró arena en los ojos. Este es el decreto del emperador. Todos ustedes, retrocedan. ¿Está intentando perturbar la corte? De todos modos, ya soy una persona que ha muerto una vez. Si vuestra señoría quiere ejecutar a nuestro benefactor, ¿por qué no me ejecuta a mí primero? Sí, ejecútenos a nosotros primero. Sí, ejecútenos primero. Vuestra señoría, ¿qué debemos hacer? Cada vez más gente común se dirige hacia nuestro yamen. Su señoría. Quizás deberíamos informar esto al emperador. Vuestra señoría. Vuestra señoría, esto es terrible. Esto es terrible. El tercer príncipe, al mando de 5.000 guardias imperiales, está atacando el interior de la ciudad imperial, intentando regicidio y rebelión. La vida de su majestad pende de un hilo. Rogamos protección. ¿Qué? ¿El tercer príncipe? ¿No le fue despojada su autoridad militar? El tercer príncipe ha estado tramando el trono durante mucho tiempo. Estos 5.000 guardias imperiales son todos sus seguidores de confianza. Su majestad me envió aquí. Dijo que Shen Yidao posee artes marciales inigualables. Definitivamente puede ayudar a reivindicarlo. Protejan al emperador. Salven la dinastía. Sus méritos seguramente superarán sus faltas. Rápido, vengan conmigo a proteger al emperador. Esta es su única oportunidad de sobrevivir. Rápido, el tiempo se acaba. Vaya rápido. Soy impotente. ¿Cómo puedo protegerla? No es más que morir en un lugar diferente. Tercer hermano. Nunca esperé que fueras tan cruel. Ni siquiera perdonarás a tu propio hermano y madre. Lideré el ejército luchando por toda la tierra, logrando innumerables méritos militares. Usted insistió en establecer al hijo mayor legítimo como príncipe heredero y lo acepté, lo soporté. Pero, ¿por qué ahora? Ya que el segundo hermano ya ha sido depuesto, preferiría establecer al joven quinto hermano que nombrarme a mí. ¿Con qué base? Tercer hermano. La madre imperial sí consideró que, pero eres inherentemente sospechoso, competitivo y ambicioso, y fácilmente engañado por villanos. Tonterías. ¿Por qué no puedo yo heredar el trono?
Yo he contribuido más a Dakin. Sin embargo, al final, otros cosechan los beneficios. Hoy, este emperador. Estoy decidido a hacerlo. Tercer hermano, regicida y usurpador. Seguramente cargará con la infamia eterna. The film was translated and narrated by Infamia M. Media. eterna, bien dicho. No olvide que el vencedor es el rey y el perdedor es un bandido. Una vez que asegure el trono, los grandes eruditos justificarán naturalmente mis acciones. Hoy, debo pedirle que sufra este inconveniente. ¿Cómo se atreve? Su Yunxi, prefecto de Beiliang, viene a proteger a la emperatriz. Un grupo de simples mujeres, trayendo unos pocos alguaciles desorganizados, ¿se atreven a venir a proteger a la emperatriz? ¿Qué pasa si añadimos al asesino más importante de Dakin, Shen Yidao? ¿Qué? ¿Shen Yidao sigue vivo? Está perdido. ¿No caería eso justo en tu plan? Sabía por qué te atreviste a rebelarte. Así que creíste erróneamente que Shen Yidao estaba muerto. Parece que le temes. ¿Quién dice que le temo? Admito que es muy formidable. Puede matar a 1, a 100, o incluso a 1000. Tengo 5000 guardias imperiales. ¿Puede acaso matarlos a todos? ¿Por qué necesita matar a 5000 hombres? Solo necesita matarte a ti, el único traidor. Rápido, protejan al emperador. ¿Dónde está el mayor Shen? No estaba él. ¿No acaba de venir con nosotros todo el camino? Así es, antes de entrar al palacio. No estuvo él aquí todo el tiempo. Shen Yidao no vino a protegernos. Parece que este Shen Yidao es bastante sensato. Sabiendo que el trono está a punto de cambiar de manos, entonces no se atrevería a venir. Y en informe. Tercer príncipe, capturamos a un rebelde que intentó persuadirnos de desertar. ¿Qué? ¿Incitarnos a desertar? ¿No nos hemos rebelado ya? Él quiere que no nos rebelemos. Que depongamos nuestros cuchillos de carnicero. Incluso nos prometió plata. ¿Quién? Tráiganlo. Shen Yidao. ¿Qué estás haciendo? Yo solo estaba persuadiéndolos de que no se rebelaran. El país es próspero y la gente está a salvo. ¿No es mejor simplemente vivir en paz? Estas personas están a punto de cometer regicidio y ascender al trono, y todavía estás tratando de persuadirlos de que no se rebelen. ¿Por qué no subes rápido? Protege rápidamente al soberano. Elimina a estos rebeldes y disidentes. Oye, suéltame. Estoy hablando de ti, tú. Oye, suelta. Su Alteza, tenga cuidado. Shen Yidao está a punto de atacar. ¿Qué clase de escena está montando ahora? No estará tramando algún truco, ¿verdad? Pruébenlo por mí. No es bueno. No tengas miedo. Este tipo está fingiendo debilidad para atraer al enemigo, jugándoles una mala pasada, para que sean tomados por sorpresa. Eunuco, ¿por qué no actúas? ¿Qué pasa? ¿Estás asustado? Láncenlo. Tenemos 5000 guardias imperiales. ¿Todavía le tenemos miedo? Nos vemos en la próxima vida. Ministro Xiu. ¿Qué está pasando? Este tipo es fundamentalmente, no es una especie de Shen Yidao, el asesino número 1 de Dakin. Ahora recuerdo. Anteriormente se le escapó que él mismo nunca había matado a nadie. Él realmente no es Shen Yidao. No es de extrañar que él prefiera intentar persuadirlos para que deserten, que atreverse a atacar. Entonces hoy, no todos nosotros, pereceremos aquí. Originalmente era un matón de poca monta. Ahora es aún más inútil. Ahora se ha convertido en un canalla inútil. The Su film was Yunxi. translated and Ahora el hombre que narrated amas by M. profundamente Media. se ha vuelto inútil. ¿Por qué no consideras estar conmigo y convertirte en la emperatriz que da ejemplo al mundo? Su Alteza, usted ya tiene una princesa consorte.
Ahora ya soy el soberano supremo. Yo decido todo. La mujer que mi segundo hermano nunca obtuvo. Ciertamente quiero probar. Así es. Ya quisieras. Ministro Xiu. Creo que usted provocará un punto de inflexión. Madre imperial. Abandone rápidamente esas fantasías suyas poco prácticas. Qin Yuan, Yi Yao, deténganlos. Xiu, llévate a su majestad y al príncipe heredero. Sí. Su majestad, por favor, muévase rápido. Bloquéenlos. No dejen que escapen. ¿No acababa usted de jurar solemnemente y decir que venía a proteger al soberano? ¿Cómo sucedió esto tan de repente, que todos cayeron? Tú, traidor. Alto, alto. De repente, pensé en algo mucho más divertido. ¿Qué es? Él no es Shen Yidao en absoluto. Ha estado jugando conmigo desde el principio. Cuanto más lo pienso, más me enfado. ¿Te gustan los juegos, verdad? De acuerdo entonces. Entonces yo debidamente jugaré contigo. Levántale la cabeza. Hoy le permitiré echar un buen vistazo a su amada. ¿Y cómo juego con ella? Mi señora. Qin Yuan, Yi Yao. Prefecto Su. Primero debería ocuparse de usted mismo. Suéltala. ¿Qué pasa? Incluso si la dejo ir ahora. Usted solo puede mirar impotente. Alguien como usted, un debilucho inútil. ¿En realidad cree que es Shen Yidao? Mi señora. Ahora es mi turno de hacer acto de presencia. No se permiten flexiones en interiores. ¿Qué está pasando? ¿Quién es usted exactamente? Shen Yidao de Daken. Zheng Xiuyuan. ¿Cómo estás? ¿Cómo murieron todas estas personas? ¿Qué pasó aquí? ¿No los mataste? Yo los maté. Si mato un pollo, mis manos tiemblan. ¿Cómo podría yo matar gente? No eres Zheng Yidao. Ahora que las cosas han llegado a este punto, te diré la verdad. En realidad, soy un transmigrador. Transmigré al cuerpo de Shen Yidao. Pero lo juro. Verdaderamente nunca he matado a nadie. Por favor, no me arresten. Así que así es. Sabía que este asesino era tan inconsistente. Parece que justo ahora fue el verdadero Shen Yidao quien nos salvó. El asesino número 1 de Daking. Al final, en realidad salvó a todo el país. Eso es verdaderamente increíble. Este individuo podría haber sido influenciado por mí. ¿Estás bien ahí? Acabo de comprobar. Perforó el muslo. ¿Es eso así? ¿Perforado el muslo?
No sería tan doloroso. No lo creo. Déjame comprobar. Hay tanta gente aquí. Quizás olvidarlo. Absolutamente no. Esto concierne mi felicidad de por vida. Debo investigar a fondo. Qin Yuan, Yi Yao, Sí, sí. sujétenlo por mí. Debo investigar a fondo. No.